Listo. Bueno. Entonces, compartiré la pantalla. Listo. Entonces está toda la pantalla. Entonces vamos a irnos hacia acá. Aquí están sus nombres de grupos, ¿verdad? Ya los tengo aquí puestos, ¿verdad? Entonces ahorita vamos a ir viendo en un orden totalmente aleatorio, ¿verdad? Sus, digamos, quién pasa primero y quién pasa después. Entonces, no sé si están listos. Y si no están listos, pues hay que estar listos, ¿verdad? Bueno, vamos con el primero. Entonces, el primero va a ser municipal. Entonces, vamos a irnos para acá. Entonces, municipal, el orden de exposición es el 1, ¿verdad? Ok, voy siguiente. Agarro otro. Bayern, es el segundo, el campeón de Europa. Vamos a ver, ¿dónde está? Aquí está Bayern, es el número 2. Voy siguiendo. El Real Madrid es el tercero. Entonces, vamos a ver aquí, Real Madrid. ¿Dónde está Real Madrid? Hasta el último. Ok, tercero. Siguiente. Juventus. Juventus es el cuarto. ¿Sí? Entonces, ok, sigamos. Siguiente. Comunicaciones es el siguiente. Entonces, comunicaciones es el 5. Ese ya no pasa hoy, sino pasaría el día miércoles. Sigamos. Borussia. ¿Ese ya pasó o no pasó? No, aquí está. Borussia es el 6. Seguimos. Benfica es el... Solo vamos a admitir aquí a Eduardo. Benfica es el 7. Sigamos. Cruz Azul. Cruz Azul es el 8 y ahí completaríamos todos los del miércoles. Y ahora nos quedaríamos con los 3 últimos. Barcelona sería el 9. El 10. Bien funcionó esto, miren ustedes. Sería el Milan. Y el 11 sería el América. Es que le puse una nueva opción a esta cosa que no sabía yo que existía, que digamos para que no repitan las elecciones. Y sí funcionó, ¿eh? Ah, interesante. Bueno, listo. Voy a empezar el video también, que también no había puesto video. Ahí, listo. Ahí estamos. Bueno, entonces ese es el orden, ¿verdad? El orden lo tienen en la hojita que les compartí la semana pasada, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la mecánica? La mecánica es que cada uno va a exponer, digamos que ahorita le tocaría a municipal, digamos, exponer su interfase, ¿verdad? Y pues entonces ir, digamos, que nos platiquen cómo fue que lo hicieron, que nos platiquen qué aspectos de las reglas de oro tomaron en cuenta, ¿verdad? Y básicamente eso, ¿verdad? Entonces ya con eso, digamos, tenemos 10 minutos que yo les voy a ir contando acá, ¿verdad? De hecho, aquí también tengo mi stopwatch. No, pero no es este. Es el timer el que necesito de acá. Vamos a ver. Es el timer. Aquí está. Entonces aquí cada quien va a tener 10 minutos y después vamos a tener ciertos minutos para poder, digamos, también nosotros hacer algún tipo de crítica constructiva sobre
sobre el trabajo que quede cada grupo presente, ¿verdad? Entonces, sin más ni más, voy a dar stop share acá. Voy a poner aquí en los sharing options que cualquiera pueda share, cualquiera pueda compartir, ¿verdad? Habemos 21 ahorita, o sea que ya están la mayoría, ¿verdad? Y entonces, pues sin más ni más, quedamos con el grupo de municipal. ¿Hay alguien por ahí? ¿Qué tal, Inge? ¿Qué tal, José? ¿Cómo estamos? Bien, aquí. Ahorita voy. Ahorita vamos. Dele, no se preocupe. Nos agarró así. Ah, no, pero ya había pasado, ya había dicho yo quiénes pasaban primero, segundo, tercero. Bueno, ahorita voy. Listo, dele. Voy, Inge, pero No se preocupe. no sé si mira mi pantalla. Ya casi. Está dando el start del screen sharing. Ahí está. Listo. Muy bien. Bueno, Eh, nosotros estamos conformados con el grupo de Marco y de Daniel, persona, ¿verdad? Nosotros utilizamos este programa de Pencil, ya que es un open source, y utilizamos, como usted nos explicó que teníamos que utilizar Android, entonces utilizamos un teléfono de Android, porque también vimos que ese también tenía para iOS, entonces pudimos observar la forma de los botones que habían acá, y con eso fue lo que empezamos a crear nuestros prototipos. En mi caso me tocó hacer el prototipo del préstamo de libros. Yo tomé como consideración el código del libro. Aquí la persona lo buscaría, saldría el nombre de título. También tomé en cuenta el carnet del estudiante, la boleta de lo que él compró, perdón, la boleta de cualquier cosa, perdón, la boleta de pago para hacer el préstamo, el número de boleta, perdón, el tipo de préstamo, si va a ser solo préstamo por un momento, préstamo a largo plazo, y también tomé en consideración fecha de registro desde el día que lo tomó hasta el día que él lo va a entregar. Entonces, ahorita le voy a mostrar los demás. ¿Sí? Marcos, ¿si vas a hablar algo? sí, claro. Pues como decía aquí mi compañero, la aplicación que nosotros utilizamos se llama Pencil Project, ¿ya? Que esta es una herramienta de creación de prototipos de interfaz. Es de código abierto, está disponible para varias plataformas y pues está diseñado con el propósito de ser una herramienta para que ayude a graficar una posibilidad como un boceto ya del proyecto terminado de un desarrollo de software, ¿va? Actualmente pues está la versión 3.1, que es la última, la versión más estable. Es una muy buena herramienta debido a de que pues da la opción de poder hacer diseños, hacer gráficos de los varios sistemas operativos, como lo que es Android, lo que es iOS, lo que es el entorno de Windows. Y pues, como decía aquí mi compañero, la verdad es una herramienta bastante sencilla eh, que nosotros utilizamos para poder hacerlo en la aplicación esta de la biblioteca de libros, ¿va? También cumpliendo un poco como lo que es el patrón de desarrollo de una aplicación, pues nosotros creamos lo que es un menú principal desde el cual pues nosotros podemos acceder a los diferentes módulos del sistema, ¿va? Como lo que es el ingreso de libros, el ingreso de nuevos libros es la parte donde nosotros podemos dar de alta a todos los libros que tenemos que se tienen en disposición en la biblioteca. También está lo que es el préstamo, que es cuando un estudiante pues puede gestionar un préstamo ya sea de algún libro, ¿va? Y como por último, la última parte, que fue la que a mí me tocó, fue la devolución de libros, donde en esta, no sé si puedes bajar un poco. Bien. Eso es lo de Daniel.
Ya, en esta parte, en esta pantalla de la devolución de libros, pues aquí tenemos algunos parámetros que deben ser cumplidos para poder, de una manera exitosa, poder registrar la devolución de un libro, ¿va? Tenemos lo que es el carnet del estudiante, el código del libro, el título, la fecha del préstamo y la fecha de devolución. Como les repito, pues es una aplicación bastante amigable, tiene la mayoría de herramientas que se utilizan en un entorno de Android, como lo que son los menús, los botones, las barras de desplazamiento, los iconos, hay cajas de textbox para simulación de passwords, cajas de texto para el ingreso de fechas o de cantidades, ¿ya? Pues por las partes que a nosotros nos tocó, pues no utilizamos todas estas herramientas, pero sí existen dentro de este entorno de Pencil Project, ¿va? ¿Ok? Entonces, seguidamente, pues está mi compañero Daniel, que les va a explicar un poco de la parte que él desarrolló, que fue lo de la parte del menú y la parte del préstamo de libros. Perfecto. ¿Qué tal? Buen día. Bueno, yo les voy a hablar un poco sobre lo que es el menú. Bueno, en el menú lo que se tomó en cuenta es lo que es el ingreso de los libros, lo que es el préstamo de los libros y la devolución. En lo que es el ingreso de los libros, que es un proyecto, lo hice, si quieres bajar un poco, Sí, está bien. Está claro. se tomó en cuenta lo que es el código de libros. Ahí es donde se va a ingresar el código para registrar el libro. También según su autor, también la editorial, la edición, páginas y contenido. Una de los pasos que utilizamos para crear estas aplicaciones o para desarrollar el diseño es como tener una idea para resolver el problema que es lo que es el ingreso de libros que me tocó a mí. También identificar las necesidades que quiere el usuario o el cliente. También diseñar el flujo de las características, diseñar lo que es cada patrón que se va a tener en nuestro sistema, eliminar características que no son esenciales, cosas que el cliente va a especificar y que tal vez no son de muy alto rendimiento o alto esencialidad, algo así. También tomar en cuenta lo que es analizar los comportamientos que van a tener los usuarios, tal vez conseguir más opiniones de lo que es para desarrollar una aplicación. Ujú. Ok, perfecto. Muy bien, muchas gracias. A ver, digamos, ¿alguien quisiera opinar algo o, digamos, mira algo sobre esta interfase antes de que yo diga mi opinión? ¿O todos están de acuerdo? Sí, les quedó bonito, ingeniero. Sí, digamos que está bastante interesante la herramienta esa. Pencil me dijo que se llama, ¿verdad? Sí, Así Pencil. es, Inge. Ah, vaya. ¿Listo? Perfecto. Miren, pues, digamos que yo lo miro excelente. Realmente está muy buen trabajo. Felicitaciones. Lo único, o digamos, la única observación que les voy a hacer es la siguiente, que dentro de las reglas de oro, ¿verdad? Si ustedes las vieron, ahí está la tercera regla de oro. La tercera regla de oro es mantener la interfase consistente, ¿ya? ¿Qué quiere decir esto? Que digamos, entre varias de sus interfaces se mira que está consistente o que está de la misma forma las pantallas, pero cambia en la pantalla de préstamos, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado, o digamos, siempre hay, digamos, por ejemplo, se debe tener un poco de cuidado en mantener cabalmente esa interfase consistente de tal manera de que no confundamos al usuario. Muchas veces, y cabalmente, y les pasó porque cada quien hizo una pantalla, ¿verdad? Y eso pasa muy seguido dentro de los equipos de desarrollo, ¿verdad? Que tal programador tiene tal estilo de hacer sus pantallas, tal otro programador tiene su otro estilo y tal otro programador tiene su otro estilo y tal que cada opción
al final de cuentas, cuando se presentan al usuario, se presentan de diferente forma. Entonces, lo que hace es confundir un poco al usuario, ¿ya? Entonces, eso es, digamos, solo para que ustedes lo tomen en cuenta. Y como les digo aquí, este ejercicio es precisamente para que salgan estas cosas y que ustedes, cuando ya estén en alguna empresa o en algún lugar donde estén desarrollando, pues tomen en cuenta todas estas cosas para que cuando hagan una interfase, pues se puedan valer de todo esto que vamos a ver en estas clases para que podamos hacer unas bonitas interfaces de usuario, ¿verdad? Que eso es lo que se busca. Entonces, de veras, muchas gracias. Está bastante bien, ¿verdad? Solo esa observacioncita, ¿verdad? Pero en general, muy bien, ¿verdad? Gracias. Ok. Gracias. Entonces, vamos solo vamos a resetear el tiempo acá. No nos acordamos todo, pero bueno, eso está bien. Entonces, ¿por qué no me deja esto? 7 a 10. Listo. Bueno. Muy bien, entonces ahora nos toca el grupo. Este ya pasó. Vamos a ponerle una marquita aquí que ya pasó. Muy bien. Nos toca el grupo 2, que sería el grupo Bayern, que le tocó la interfase de computadora personal. Así es. Muy buenas noches, ingeniero. Gusto saludarle. Igualmente. Y pues verá que nosotros estuvimos platicando con los compañeros y sí encontramos como que diferentes ejemplos que podemos utilizar para poder crear esta interfaz de computadora personal. Y pues estábamos siguiendo y realmente Carlos Quiroga nos lanzó una idea súper buena y que sí abarcó como que, bueno, todos los aspectos que necesitábamos. Entonces, no sé si Carlos nos podría ayudar a compartir la aplicación que se logró implementar y que igual él pueda explicarnos la técnica. No sé, Carlos, ¿estarás ahí presente? Vamos a ver, Carlos Ahora les quiero. comparto mi pantalla. Ah, ok, así aquí están. Solo me confirman si ya la ven. Ya la vemos. Ok, pues nosotros nos inclinamos por un diagramador de acciones y de prototipos semifuncionales en el sentido de las transiciones y las acciones de las aplicaciones, Ok, que se llama Framer. Framer ok. tiene una capa gratuita que soporta equipos de hasta 3 personas, con la posibilidad de utilizar todas las herramientas que ya la comunidad ha cargado. Ujú. Y pues tiene una capa pagada desde $75 al mes, la más barata en adelante, para poder tener equipos de trabajo que puedan compartir objetos que hayan sido diagramados internamente dentro del equipo. Entonces, si gustan, algo así se mira todo el trabajito aquí. Ok. Si me voy un poco más al fondo, se dan cuenta que tiene un montón de conexiones acá, lo que me permite pues tener todo el control de las transiciones, que básicamente es el modelado de cómo queremos que la aplicación se mire como resultado final. El Entonces, control de la navegación como tal. exacto. Ok. Si usted gusta, paso al prototipo ya renderizado Sí, sí. para que lo veamos. Perfecto. Ok, voy a pasar al modo de pantalla completa. Y pondré aquí abajito el resto. Entonces la aplicación pues está modelada de manera totalmente funcional. La puedo cerrar en el escritorio, la puedo volver a abrir. Cumpliendo con
En primera instancia, pues con la sexta Champions League del Bayern Múnich le agregamos acá una respectiva orejona, celebrando el la triunfo. victoria de ayer. Ajá. Está bien. Ese equipo no había quien lo venciera, ¿va ustedes? No, estuvo muy bueno, la verdad. Yo no le voy al Bayern Múnich, pero No, bueno, muy yo bueno. en general no, pero sí, realmente ese equipo estaba, nadie le ganaba ahorita. Sí, era imposible. Bueno, sigamos, pues ese era un comercial futbolístico. Ok, pasando ya a la aplicación como tal, voy a moverla un poquito para acá. Tenemos los 3 módulos que bueno, obviamos la parte del login de usuario porque usted indicó que podíamos obviarla. Sí, así es. Entonces nos quedamos solo con los 3 módulos y partiendo del módulo principal, pues tenemos las tres ventanas de esta gestión. En pues es un buscador. Podemos buscar ya sea por el ISBN, por el título, por el autor, y nos genera el listado acá abajo. El listado nos transfiere a pues la página donde podemos editar o dar de alta, si en dado caso no existe uno previamente. Aquí podemos capturar todos los datos del libro, si hay alguna copia que vayamos a agregar. Digamos que teníamos 4 y vamos a agregar una nueva, aquí cambiamos a 5. Podemos ya sea ir hacia atrás sin guardar aquí, o darle guardar y regresamos a la página anterior, y para regresar al menú principal salimos aquí. El módulo de préstamos está conformado por 3 tabs. Los datos del libro, el número de boletas se autogenera conforme se va haciendo el almacenamiento de cada una de las boletas generadas. No almacenamos fechas en ningún lugar con respecto a la fecha de alta de la boleta, sino que únicamente capturamos las fechas de préstamo y de retorno del libro. Aquí lo mismo, tenemos el buscador pues refiere a una página parecida a la anterior. Esa no la modelamos acá porque era redundar en lo mismo. Nos muestra el autor, nombre del libro. Pasamos a los datos del solicitante. En los datos del solicitante tenemos pues la captura de su DPI, su carnet, nombre, teléfono. Si ya está la información guardada, la muestra automáticamente. Los datos del préstamo, pues de cuándo a cuándo. Y podemos proceder a guardar el préstamo. Perdón, se trabó un poquito ahí. Este calendario pues es funcional. Si lo quisiéramos hacer el préstamo desde hoy hacia el próximo mes, podemos seleccionarlo de esta forma. Guardamos el préstamo y el control de la gestión de las devoluciones se realiza por medio de este tipo de captura, donde ingresamos la boleta del préstamo que se realizó y estamos operando su devolución. Me muestra el título del libro, quién es el que lo prestó, que en este caso es el prestatario. Si hay alguna mora automáticamente generada debido a la fecha en la que estaba programada la devolución y la fecha en la que se está grabando la devolución. Si hay algún daño en el libro, sí o no, y si hay un cargo en el libro, y me muestra aquí la penalización total a cobrar. En dado caso, pues hay necesidad de cobrar algún daño o una mora. Y lo mismo, le damos guardar y nos regresa hacia el módulo principal. Perfecto. Muy bien. Lo miro bastante bien. ¿Verdad? Bonita la herramienta esa, ustedes, para hacer, digamos, mockups, ¿verdad? De aplicaciones, ¿verdad? Sí, la verdad es que muy bonita, y pues como parte de los beneficios es que podemos hacerlo ya semifuncional, al menos con todas las interacciones que tenemos. Le podemos entregar al programador, mira, así lo quiero que así funcione. Así es. Podemos garantizar la consistencia debido a que pues básicamente es copiar y pegar un mockup ya realizado de una ventana anterior. Si se da cuenta, pues tratamos de poner que todos los cuadros de input sean explicativos por sí mismos. La carga de memoria se reduce también al hacer una plataforma pues bastante minimalista. Así es. Y pues son unas de las reglas de oro que pues tratamos de aplicar en el diseño que realizamos.
Perfecto. Muy bien, excelente. Lo miro bastante bien. ¿Alguien tiene alguna observación o algo? Todo bien. ¿Todo bien? Bueno, muy bien. Perfecto. Muchísimas gracias, mis estimados. Buen trabajo. Buen trabajo también. Muy buen trabajo. Ok, vamos a ver. Solo alguien creo que está tratando de entrar. Permítame, ahí está. Ok. Vamos a ver. ¿Cómo está fallando acá? Ahí está, listo. Ya vi cómo. Bueno, entonces tenemos el grupo de Bayern, ya pasamos. Muy bien. Vamos a marcarlo aquí. Listo. Ahora vamos con el grupo de Real Madrid, el número 3. Buenas tardes, ingeniero. Le saluda Ángel González. Aquí estamos todos, pero yo le voy a exponer, ya que no es algo tan extenso. Vale, Voy a compartir pantalla. Listo, adelante. Bueno, como el fin de todo era hacer pues el diseño, a nosotros nos tocó cómo hacer el diseño para una computadora personal. Así es. Debido a que es pues un programa para escritorio y quisimos hacer como un prototipo, algo funcional, pues decidimos usar Visual Studio con Visual Basic, ya que aquí pues de una vez podemos crear forms, poner botones y todo lo que necesitamos. Entonces lo voy a correr, ya que sí tiene una pequeña funcionalidad. Creo que se me... Entonces, supóngase, esta sería nuestra pantalla principal. Es bastante simple, o sea, únicamente como que tomamos los botones y ya lo que necesita ver. Entonces, a la hora de dar de ingreso al sistema, pues lleva al ingreso del sistema, pues ingresa su usuario, su contraseña, y ya nos permitiría entrar al sistema. Pues aquí esta parte únicamente la dejamos hasta acá. Al menos lo que sí tomamos fue la idea de mantener todos los forms con la misma estructura, mismos colores, y darle todo el control al usuario, ya que, o sea, no tiene que pedir nada externo. Y luego únicamente la búsqueda de libros y disponibilidad, que nos lleva... Ay, espérenme, creo que no... Permítanme, voy a detener esto. Y ya no le puedo enseñar el Form 3 así en funcional, pero sería nuestra búsqueda de libros. Tomamos en cuenta autor, porque tendríamos ya en una base de datos nuestros autores disponibles, el título, por si se le puede agregar, o el código internacional de los libros. Y tendría ya su botón buscar. Y si está disponible, pues nos diría un sí o un no. Y en información nos daría información adicional del libro. Y este botón solicitar fue pensado para que a la hora de que se busque, se pueda como que solicitar el libro de tal manera que, o sea, nuestro programa está pensado para que esté dentro de la universidad o colegio. Entonces el estudiante, a la hora que le dé solicitar, le tiraría como que un aviso a la persona que está como cuidando los libros, y ya se puede solicitar el préstamo del libro. Y ahí estaría. O sea, y digamos, si las opciones de libros y de préstamos no están. Como que... Porque aquí, digamos, es la búsqueda de los libros, ¿verdad? Pero, digamos, se recuerdan que eran 3 pantallas las que tenían que hacer. Era préstamos, devoluciones y el mantenimiento de los libros. No, nosotros decimos acá es como para, si se busca el libro está disponible, se solicita como préstamo, pues el ingreso al sistema, supóngase de ya un administrador o quien está frente de la biblioteca, y pues la bienvenida. Esas fueron las 3 ventanas que nosotros hicimos.
bueno, por lo menos tienen una interfase, eh, digamos, más o menos uniforme entre todos, ¿verdad? Pero sí, lo solicitado era otra cosa. Pero bueno, está bien, listo. Entonces, ¿alguien tiene alguna observación sobre esto? ¿No? Muy bien. Vamos entonces al último grupo del día de hoy, que es el grupo de Juventus. ¿Estará por ahí el grupo de Juventus? Buenas noches, ingeniero. Me saluda Freddy Cajas. ¿Qué tal, Freddy? ¿Cómo estamos? Bien, gracias. Ahí, pues a nosotros también nos tocó la implementación de la interfase para o sea, una aplicación para escritorio. Y voy a compartir mi pantalla. Perfecto. No sé si la miran. Sí, la miramos. Entonces, básicamente, nosotros hicimos la herramienta, la aplicación esta, la interfase por medio de Visual Basic. También, bueno, nosotros lo pegamos en un PDF porque cada quien hizo su parte por separado, entonces lo unificamos en un PDF. Pero básicamente hicimos una pantalla de inicio que sería una pantalla para que el usuario pueda ingresar sus datos, registrarse con un nombre, un alias y una contraseña y poder iniciar sesión o registrarse. Si es el caso de que la persona se va a registrar como un usuario nuevo, pues entonces le aparece una pantalla de registro de nuevo usuario y obviamente le solicita pues el nombre, el apellido, un correo y la contraseña 2 veces para confirmar la contraseña, los botones de aceptar o cancelar. Ya en la pantalla 3, que sería la pantalla de menú principal, ya encontramos el nombre de la aplicación, que sería el sistema de biblioteca, con el menú principal, las opciones de prestar libro, poder ingresar el editorial del libro, la devolución del libro, el nombre del libro, la edición, autor, e insertar el libro nuevo. Okay. Y la opción de poder regresar o poder avanzar. Creo que ahí nos confundimos porque en lugar de menú creo que era avanzar, pero bueno. Y a la hora de ingresar el libro, pues nos pide el título del libro, la lista de autores, la editorial, la cantidad de páginas, la categoría, la edición y el año de la edición, de la publicación, la fecha de ingreso, el idioma en que esté el libro y la opción para poder insertar, editar o eliminar el libro. En la otra pantalla sería de si el usuario pues quiere hacer un préstamo de libro, pues estaría las opciones de poner el nombre del cliente, su apellido, su DPI, su teléfono, la fecha de préstamo, el libro, la categoría y el autor. Y poder hacer editar el préstamo o cancelarlo o hacer un nuevo préstamo si el caso sería de que ya hizo un préstamo y quiere hacer uno nuevo, pues tiene la opción de tener esa opción. Y en la pantalla de devolución de libros está también el número de préstamo, el título, el autor, el nombre de la persona, su apellido, su teléfono
y el estado en que se encuentra el libro, de si está pendiente, y la fecha de devolución. Y las opciones, obviamente, de poder ingresar, modificar y eliminar, el préstamo. Básicamente, pues, nosotros hicimos esta interfase basándonos en la regla de usabilidad, que sea, ahí sí que como la palabra lo dice, que sea fácil de utilizar, que sea también la regla de que el usuario pueda familiarizarse con la aplicación, que no sea muy ortodoxa o que sea muy difícil de que el usuario la pueda usar, valga la redundancia. Y básicamente, pues, tratamos de que fuera, para que el usuario pueda familiarizarse, tratamos de que fuera así como Windows, ¿verdad? Que ya es una herramienta, un software que ya pues todos lo conocen y que es fácil utilizando colores similares a los que usa Windows. Colores neutros. Sí, para que pues no sea para que el usuario diga, bueno, esta aplicación es para que se pueda familiarizar más que todo, ¿verdad? Ok. Y eso sería. Perfecto, muy bien. Está en Visual Basic. Tiene todas las opciones y digamos, tal vez solo habría que ponerla un poquito más bonita, ¿verdad? O sea, esta está bien simple, pero sí, pero está funcional, ¿verdad? O sea, que eso es lo importante. ¿Algo que quiera alguien comentar? ¿Ninguno? Muy bien, Inge. ¿Todo bien? No, por mi parte diría que tal vez ese tipo de aplicación, yo no sé si ya no es tan amigable para el usuario en cuanto a la facilidad, ¿verdad? Usted de, por ejemplo, hacer un préstamo desde el móvil o desde una web. Sí. Sí, Entonces, definitivamente digamos que de las tres interfaces ¿cómo se llama? Que les mandé, ¿verdad? O digamos que ustedes hicieron, definitivamente la que va si no a desaparecer, pero sí a minimizarse su uso, pues es cabalmente esta, ¿verdad? Que es la de la interfase de una computadora personal, ¿verdad? Porque digamos que a pesar de que, ¿cómo se llama? De que hay muchas aplicaciones que todavía funcionan en ese tipo de ambientes, ¿verdad? Cabalmente, como bien usted lo dijo, la parte de lo móvil, la parte de lo web, digamos que lo está viniendo a desplazar un poco, ¿verdad? Carlos, ¿usted tenía alguna observación ahí? Sí, fíjese, ingeniero, que parte de lo que tomamos en cuenta para hacer el diseño que nosotros presentamos, el del Bayer, si se da cuenta, los botones son bastante más grandes de lo que normalmente tienen las aplicaciones en este caso, pues es de Mac, porque es el entorno que podíamos diagramar en la aplicación. Sin embargo, nos optamos por este diseño como un poco más moderno, entre comillas, que también hay muchas aplicaciones de Mac que hoy la tienen. Principalmente porque un diseño así grande permite utilizar un punto de venta táctil. Entonces, el botón grande permite pues darle clic, o un tap más bien, perdón, en vez del clic. Mucho más fácil que un botón pequeño y poder hacer la escritura de manera ya no tanto dirigida a una aplicación, a una computadora personal, sino más bien se puede integrar con una televisión o un monitor táctil o una computadora que haya sido diseñada para punto de venta. Sí, sí, de hecho, por eso le digo, digamos, cabalmente hacia eso es donde está evolucionando esto, ¿verdad? O sea, digamos que incluso el mismo sistema operativo, el mismo Windows, ¿verdad? Que ahora ya acepta el modo, digamos, como de tablet, ¿verdad? O sea, digamos que es más táctil que otra cosa, ¿verdad? Pues entonces ahí también, digamos, todo eso lo tenemos que considerar nosotros a la hora de estar haciendo
la experiencia de usuario, principalmente en estas computadoras personales que, como les digo, no es que vaya a desaparecer, porque no creo que en el futuro cercano vaya a desaparecer del todo el tener, digamos, este tipo de computadoras, ¿verdad? Pero sí, digamos que la interfase ha venido cambiando un poquito a través del tiempo, ¿verdad? Y como les digo, con la veniencia de Windows 10 y digamos, y todo lo que es táctil, pues digamos, también ha tenido digamos que cierta evolución o cierta, digamos, o cierta modificación sobre lo que era la interfaz del usuario hace algunos años, ¿verdad? Y de hecho también, ¿verdad? O sea, digamos, por ejemplo, ahorita lo móvil, que es lo que más se está dando y es donde más se está apuntando el desarrollo de aplicaciones, igual vino a modificar bastante el tema de la usabilidad y el tema de la experiencia del usuario, ¿verdad? O sea, digamos, tiene que hacerse, digamos, en una pantalla muy pequeña o, digamos, relativamente pequeña, lo mismo o similar a lo que, ¿cómo se llama esto? Lo que debería de estar haciendo, ya sea en una pantalla web o en una pantalla de computadora personal, ¿verdad? Entonces, digamos, esa cabalmente es un poco lo que ha venido pasando y es un poco lo que va a seguir pasando en los próximos años, ¿verdad? Donde digamos, por ejemplo, si alguien quiere trabajar con computadora personal, lo va a poder hacer, ¿verdad? Inclusive, a veces las computadoras personales tienen un poquito más de opciones que las que pueda tener usted en las que pueden tener ustedes en las tablets, perdón, en las tablets, en los dispositivos móviles, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, pues es un poco lo que está pasando ahorita, es un poco, digamos, el ahora, digamos, donde a saber qué va a pasar dentro de un par de años, digamos, o dentro de unos 5 años, a ver si sale algún otro dispositivo que nos vuelva a cambiar la vida como nos lo ha cambiado el teléfono celular, ¿verdad? Entonces, No va a estar difícil. sí, yo creo que Es que sí, ahí ¿verdad? está todo. Vale, yo ahorita estoy trabajando en una aplicación de Flutter. Ujú. Entonces, ahí lo tiene todo, pues puede hacer escaneo el código de barras desde la cámara del teléfono. Ya no hay necesidad de tener la pistolita para hacer esas cuestiones, ¿va? Sí, En un pues, punto de venta, por ejemplo. sí, no, sí, por eso le digo que todo, sí, digamos que realmente lo que son los dispositivos móviles son los que vinieron para quedarse, ¿verdad? Sí, ingeniero, solo una cosita más. Cuéntame. Lo que usted estaba mencionando de que estaba muy sencillo. Nosotros estábamos investigando y una de las reglas era de que tenía que Tiene ser que un ser poco más sencillo. sencillez, exacto, y familiarizarse, que el usuario pueda familiarizarse. Y lo que decían los compañeros es cierto, ¿verdad? Porque, por ejemplo, en una aplicación de teléfono, tal vez los botones tienen que ser más grandes o tienen que tener más color por el tamaño de pantalla. En este caso, por ejemplo, nosotros no utilizamos, por ejemplo, atajos, porque no lo necesitamos, ¿verdad? O sea, es bastante sencillo y que, como decían los compañeros, que el usuario pueda tener el control de la aplicación como tal, ¿verdad? Perfecto. No, por eso les digo, como les digo, en este diseño de esta interfase, digamos, en el diseño de la interfase del usuario, digamos que hay convenciones y hay, digamos, como guías de cómo hacerlo. Pero realmente en este en particular, creería yo que es donde más libertad nos pueden dar a nosotros como, como diseñadores, ¿verdad? O sea, digamos, va a depender mucho de la creatividad de cada quien, de cómo haga sus interfaces de usuario, ¿verdad? O sea, digamos, ahí sí que va a depender de cada quien y realmente si ustedes se fijan, digamos, ustedes se van a SAP, por ejemplo, las interfaces son muy sencillas, digamos, ¿cómo se llama esto? En el ambiente gráfico, en el ambiente de Windows. Si se van, digamos, y ya cuando lo pasan a ambiente web, pues ha tenido cierta evolución. Si ustedes se van a Oracle, pues lo hace de otra forma, ¿verdad? Si ustedes se van a Microsoft, lo está haciendo de otra forma. Y así, ¿verdad? O sea, digamos, cada quien está teniendo su estilo o digamos, o
la forma de cómo quieren presentar las cosas, ¿verdad? Lo interesante De hecho, sí, dígame. Sí, Freddy. sí, cabal, de hecho, yo estaba en lo que nos pusimos a investigar, hay personas que ya no se presentan como desarrolladores web, sino que como desarrolladores UX o, bueno, más que todo eso, usuarios de experiencia, ¿no? ¿Cómo es? Es User experiencia de experience. usuario. Ajá. Ajá. Ya se presentan como eso. Y en teoría, pues ya es como que es otro nivel de desarrollador. Bueno, eso fue lo que yo entendí en lo que leí. Ok. Sí, no, sí, de hecho, digamos, este tema del user experience, ¿verdad? No solamente es el tema de, ¿cómo se llama? Del user interface, que es acá, ¿verdad? Sino es cabalmente toda la experiencia del usuario como tal con un sistema de estos, ¿verdad? Entonces, esto del user experience, digamos, también, digamos, está muy orientado a mercadeo, ¿verdad? Digamos, en los productos, ¿sí? O sea, digamos, ¿cómo hago yo que mi cliente se sienta bien, ¿verdad? ¿Cómo hago yo que él se sienta cómodo con lo que está comprando, con lo que está, digamos, consumiendo? Entonces, todo digamos, es todo una gama de conceptos de lo que es User Experience. Yo les invito a que se metan, digamos, en YouTube. Hay varios videos de eso, varios videos de lo que es User Experience para que, digamos, para que se más familiaricen un poco. Entonces, ahorita lo que estamos viendo es el User Experience desde el punto de vista de un sistema de información, ¿verdad? De cómo mira el usuario, o cómo siente el usuario, cómo va a sentir el usuario esa experiencia del manejo de ese software, ¿verdad? Ingeniero, Sí, Carlos. fíjese que la verdad es que yo me siento mucho más libre con el backend. A mí me gustan mucho los desarrollos que no tienen interfaz de usuario, que no tienen Sí. desarrollos que me sirven para procesos, para integraciones, transformaciones. Aparte que yo trabajo con data, pues es lo que necesito. No necesito que un cliente se siente a ver alguna interfaz. Pero sí les he de decir que es bien, que a nosotros nos ha tocado bien delicado con respecto a la interfaz del usuario. Puede ser que hoy tengamos un deploy que a nuestros usuarios les gusta, pero en 6 meses ya no les gusta una cosita, aunque sea un color, y empezamos con un trabajo bien fuerte de cambiar las interfaces. A veces las resultamos transformando un montón, hasta un proceso en el que hoy por hoy estamos en una empresa, que es de una reingeniería. Y la parte de la interfaz de usuario se la dejamos o el diseño de la interfaz de usuario, se la dejamos a la gente de cultura organizacional, que ellas nos digan qué es lo que quieren. ¿Por qué? Porque ellas ya saben, ya hicieron un mapeo de qué es lo que... Nosotros tenemos 7,500, 8,000 empleados, entonces ellas se adelantaron un poquito con todo eso, y principalmente son millennials y exennials, perdón, millennials y generación Z los que trabajan con nosotros. Entonces, pues... Centennials son... Ajá, esa es la generación. Bien exigente esa generación. Una cosita no les gusta y no la usan. Ahí nos dejaron la aplicación móvil porque no les gustó. Entonces ahorita estamos con un rediseño de la misma. Sí, sí. Igual la intranet y la extranet que les estamos armando, todo tuvo que hacerse desde cero. Sí, Entonces sí. a mí, en lo personal, me gusta más todo lo que no tiene cara. Está bien, sí, digamos que, y cabalmente, digamos, fíjense que interesante, digamos, el punto de vista de Carlos, porque yo alguna vez estuve aplicando a un trabajo en una de estas empresas grandes de desarrollo, y me contaban que, digamos, que ellos aquí en Guatemala, digamos que tenían toda la fábrica del backend, ¿verdad? Pero gente que haga frontend aquí en Guate son pocos, ¿verdad? Entonces tuvieron que, digamos, partir operaciones, y entonces todas las operaciones de backend las hacían acá,
y todas las operaciones de frontend o de user interface se hacían en Colombia. ¿Verdad? ¿En qué herramienta? No sé, eso sí no me contaron, solo me contaron el tema este de que, ¿cómo se llama esto? De que la parte digamos, la parte de atrás o la parte de arquitectura sí se hacía acá, pero después en el User Experience lo hacían en Colombia. Nosotros últimamente o regularmente lo que hacemos es que todo el backend se va con C# y el frontend es Angular o Sí, pues. Vue. Sí, pues. Muy bien, excelente, pues muy buenos comentarios. Ahí sí que es cabalmente para enriquecer la discusión de todo esto de lo que es User Experience. Si quieren voy a pasarles, entonces voy a tratar de exponerles un poco, cabalmente ya en una presentación, la parte de esta o iniciar la parte del User Experience, ¿verdad? Para que ustedes lo vayan complementando con lo que ustedes hicieron, ¿verdad? O sea, digamos aquí es de esta experiencia que ustedes tuvieron, ¿verdad? Que nos va a enriquecer a todos y que todos van a ir pasando y que cada quien va a ir contando también cómo hizo su interfaz de usuario en las próximas clases, ¿verdad? Pues también, digamos, ir viendo y complementándolo con algunas guías o algunos highlights de cómo se llama, de lo que ustedes pudieran utilizar y de cómo ustedes pueden enriquecerse también en esta parte de hacer esta interfaz de usuario, ¿verdad? Entonces voy a proyectar. Vamos a compartir la pantalla de la presentación. Ok, ahí estamos. ¿La miran, sí? Sí se ve. Gracias, gracias, dice. Sí, ¿verdad? Ya terminó. La presentación. Ahí está. No, pero no habíamos, no, ni siquiera la hemos empezado, digo que. Entonces, híjoles, aquí marqué algo que no era, espérame. Ahí. Denme un momentito que hice algo que no debía. Vamos a ver, vuelta otra vez. Intentemos otra vez. Aquí, aquí, aquí. Listo. Bueno. Ahora esperemos que ahora sí. Listo. Bueno, ahí está. Diseño de la experiencia de usuario. Entonces, las primeras diapositivas sobre esto. Entonces, Steve Jobs decía, es la experiencia que vive el consumidor al usar un producto lo que realmente marca la diferencia, ¿verdad? Una persona que hizo mucho cabalmente por esto del user experience, ¿verdad? Pues mencionaba eso, ¿verdad? Que lo que viva el consumidor y con lo que viva él como para al estar utilizando un producto, es lo que después va a marcar la diferencia de si sigue utilizándolo o ya no lo utiliza, ¿verdad? Entonces, ¿qué es User Experience o qué es User Interface o qué es, digamos, la interfaz del usuario dentro de un sistema de información? Pues dice que acá que es cabalmente mejorar la satisfacción del usuario de un producto al crear una interacción, digamos, entre usuario y máquina agradable, accesible y utilizable, ¿verdad? Entre el usuario y el producto que haya una buena interacción, ¿verdad? Y es importante porque moldea, como bien dice ahí, la percepción que el usuario tiene del software, ¿verdad? Como bien decía Carlos, ¿verdad? Cabalmente a los millennials y los centennials no compran tan fácil las cosas, no compran tan fácil una interfaz, ¿verdad? Entonces, cabalmente el ejemplo que él ponía es cabalmente esto de este último párrafo, ¿verdad? O sea, si la percepción que el usuario logre o si la percepción que el usuario tenga es mala, ¿verdad? Entonces, el sistema muy probablemente nunca se eche a andar. Porque el usuario no se va a sentir cómodo utilizando ese software, ¿verdad? O si lo adapta, va a ser con mucho esfuerzo y va a tener, digamos, mucho problema
a la hora de estarse implementando. Que si tenemos una interfaz un poco mejor, ¿verdad? Donde el usuario se sienta cómodo con esa interfaz. Entonces, ¿qué elementos hay en el diseño de esa experiencia de usuario? Pues básicamente tenemos, perdón, estas son, digamos, esta pirámide, o no, este es un cubito, no es pirámide, ¿verdad? Este cubo, donde en el lado izquierdo del cubo ustedes miran cabalmente los elementos que deberían de haber en una parte de diseño de User Experience, ¿verdad? O sea, tenemos que empezar por una estrategia, o sea, tenemos que ver cómo va a ser ese diseño, ¿verdad? Y eso lo voy a lograr yo a través de ¿qué? A través de ver cuáles son los business, los objetivos del negocio y las necesidades del usuario, ¿verdad? Eso es lo primero. Segundo, tengo que ver el alcance que voy a tener, ¿verdad? Porque con el alcance voy a tener cuáles son las especificaciones funcionales y cuál va a ser el requerimiento de contenido que va a tener esa interfaz de usuario, ¿verdad? Y luego tenemos la parte de la estructura, o sea, cómo va a estar estructurado por abajo esa interfaz de usuario, ¿verdad? O sea, tengo que ver cómo voy a manejar el diseño de la interacción y la arquitectura de cómo va a ir esa información moldeada, ¿verdad? ¿Para qué? Para luego hacer ya el esqueleto o el esquema general de lo que voy a tener yo en el diseño de la interfase, en el diseño de la navegación y en el diseño de cómo se va a presentar la información. Para que después de todas estas cosas que yo haya analizado acá, yo pueda llegar a la superficie, ¿verdad? O a lo que realmente se va a ver. Pero esto que se va a ver acá, tiene que ir basado en todo esto que está acá. ¿Verdad? O sea, tiene que ir, digamos que sustentado, ¿verdad? En esto que nosotros, que digamos que se está presentando en esta parte de acá. Y obviamente, pues va de lo más abstracto, ¿verdad? Hacia lo más concreto, ¿verdad? O sea, digamos, vamos a ir de unas cuestiones de muy alto nivel y lo vamos a ir bajando poco a poco hasta llevarlo a todos estos conceptos desde acá hasta acá, a visualizarlos en una pantalla. Esos, digamos, que son los diferentes elementos y eso está descrito un poquito, o digamos, está mencionado acá. O sea, debo de definir primero la estrategia que voy a seguir para mi user experience o user interface. Después debo definir cuál va a ser el alcance, la estructura, el esqueleto y la superficie, que eso es un poco lo que vimos en la diapositiva o en la gráfica anterior, ¿verdad? Luego de eso, pues entonces hay un proceso del diseño de del user experience que es, digamos, si ustedes me dicen, yo los pongo ahorita acá esto, digamos, esas fases, ¿a qué corresponden esas fases también? Un modelo espiral, ¿no? El modelo en espiral, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero es cabal igualmente como cualquier modelo de un diseño de software, ¿verdad? De un diseño de un software, ¿sí? ¿Cuáles son las fases? Tenemos una fase de análisis, tenemos una fase de diseño, una fase de construcción y una fase de pruebas o validación, ¿sí? Solo que aquí lo aterrizamos un poquito o lo especificamos un poquito hacia la parte de la interfase, ¿verdad? O sea que el proceso, dentro del proceso de software, que es el proceso grande, ¿verdad? Dentro del proceso de software hay un proceso pequeño, que cabalmente es el proceso de diseño, y ese proceso de diseño también lleva estas mismas fases, ¿verdad? Lleva el análisis, lleva un diseño, lleva la construcción de la interfase, lleva la validación de la interfase, ¿sí? Entonces, ¿y por qué y por qué le damos énfasis a esto? O sea, ¿por qué hay que darle énfasis a la experiencia del usuario? ¿Por qué creen ustedes? Porque es lo que vende, pienso. Esa es una buena observación, sí, es lo que vende. ¿Qué más?
si el diseño no está bien hecho, todo la parte lógica no es aceptable para el cliente, considero yo. Sí, pues, o sea, que digamos la cara tiene que ser una cara que refleje todo lo que está abajo de eso, ¿verdad? ¿Sí? Por aquí hay otra opinión, porque el usuario seguirá usando el diseño con el que se sienta más cómodo, cabalmente sí, y eso es un poquito lo que mencionábamos, ¿verdad? O sea, digamos que el usuario, si se siente cómodo con una interfase, va a ser muy fácil que la adopte, ¿verdad? ¿Sí? Y si no, pues entonces lo va a desechar, ¿sí? Las reglas doradas, que fueron las que ustedes pues digamos, estuvieron viendo, ¿verdad? ¿Cuáles son estas? Pues dejar el control al usuario. En términos generales, ¿verdad? Eran 3, ¿verdad? Dejar el control al usuario, o sea, que el usuario sea el responsable de ingresar y de tener interacción con la interfase, ¿verdad? Reducir la carga de memoria del usuario. ¿Qué quiere decir esto? Que no tengamos que decirle al usuario que se tenga que estar recordando de todo y de cómo ingresarlo, ¿verdad? Sino que sea una interfase, digamos, en este punto se le llamaría intuitiva, ¿verdad? O sea, digamos que lo que yo esté solicitando realmente sea muy fácil, que yo pueda ver las opciones disponibles para cierta información que yo tenga que ingresar, ¿verdad? Y por último, pues obviamente lo que les mencionaba al primer grupo, ¿verdad? O sea, ver que la interfaz sea consistente, ¿sí? O sea, que tenga la misma cara, ¿verdad? En cada una de las cosas que yo haga, ¿verdad? Sí, o sea, que tenga el mismo, la misma, digamos, la misma forma de pedir información, la misma forma de cómo procesar la información, la misma forma de cómo presentar en pantalla las cosas. Sí, Carlos, dígame. La segunda regla me recordó a una herramienta que utilicé en mi primer trabajo. Yo estaba en el área contable en ese entonces. Y se acababa de comprar un ERP chileno que se llama Flex. Pero el bendito Flex había que hacer como 45 combos para poder llegar a la interfaz de las cuentas contables y de las pólizas, y dentro de las pólizas otros 45 combos para poder hacer partida por partida. Súper complicado, pero la gente en la cuenta se aprendía todos los movimientos, eran casi que mecánicos. Sí, por pues, supuesto, más de alguna partida o póliza llegaba mal asentada, ¿verdad? Sí, pues, pero todo era a través de combos. Sí, malísimo. Sí, lo que pasa es que, digamos, ahí es un poco de cómo balancear, ¿verdad? O sea, digamos, cómo hacemos para balancear de que no recargar de combos o no recargar también de que todo sea a través de todas, de ese tipo de controles, ¿verdad? Porque también entonces se vuelve monótono, ¿verdad? Y a veces, digamos, incluso, a veces lo que se quiere lograr es velocidad en el typeo de la información, ¿verdad? Y no nos deja pasar porque tenemos que usar el mouse y tenemos que escoger, ¿verdad? No nos deja hacerlo manual, ¿sí? Eso pasa mucho, ¿verdad? Digamos, entonces, y eso le resta velocidad y le resta, digamos, funcionalidad a la interfase que nosotros estemos haciendo, ¿verdad? Eso también suele suceder, ¿verdad? Ok. Entonces, si voy a volver otra vez a la pantalla esta. Entonces, la primera de las fases, ¿sí? La primera de las fases es la fase de análisis. Entonces, si nos vamos acá otra vez, la fase de análisis, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son los elementos que yo debo de tener presentes para poder nosotros hacer la interfaz del usuario desde el punto de vista del análisis del diseño del diseño de la interfaz, ¿verdad? Pues primero lo que debo de hacer es debo entender el problema antes de poder diseñar esa solución, ¿verdad? Y en este análisis lo que yo debo de entender, pues obviamente son la gente que va a estar utilizando el software, las tareas que se van a estar haciendo, ¿verdad? El contenido que va a tener esa interfase y el ambiente en el cual se va a estar dando.
¿verdad? Y voy a poner a hacer un poco de énfasis en la parte de las tareas. Y creo que lo mencioné ahorita hace ahorita un momentito, ¿verdad? Si yo tengo un sistema que su principal función es el ingreso de masivo de datos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo debería de ser la user experience o la user interface de esas pantallas? ¿Cómo creen ustedes? Lo más parecido a Excel posible. O sea, lo más parecido a que, digamos, a que no tenga que pararme por mayor cosa, sino que sea un data entry, ¿verdad? Donde yo venga y diga y todo lo pueda ingresar a través del teclado, ¿verdad? Donde, digamos, si tengo que utilizar el mouse sea lo mínimo posible, ¿verdad? ¿Sí? Y, digamos, y que logre llegar al final de la pantalla de una manera ordenada, que esa es otra cosa que pasa, ¿verdad? No sé si a ustedes les ha pasado, ¿verdad? Pero digamos, hay muchos sistemas que no tienen ordenada ¿cómo se llama esto? El tab order de la pantalla, ¿verdad? ¿Sí? Digamos que ustedes entran a una opción y si le dan tab para pasar al siguiente campo, se va al final de la pantalla. Le dan tab y se regresa al principio de la pantalla o regresa a la mitad de la pantalla y no tiene el orden, digamos, de cómo debería ser el orden lógico de ese ingreso, ¿verdad? Entonces, eso pasa mucho, ¿verdad? Pasa mucho, digamos, y digamos, y lo que tenemos que hacer es tratar de evitar eso. Entonces, digamos, tenemos que tomar en cuenta, como les digo, a la gente, las tareas, el contenido y el ambiente en el cual el contenido de lo que tenemos que nosotros que presentar y el ambiente donde va a estar funcionando, ¿verdad? Entonces, y con respecto a la gente, entonces, haciendo un análisis de las necesidades de esa gente, pues tenemos que ver, pues tenemos que localizar a los stakeholders que van a estar, digamos, usando esa aplicación, ¿verdad? Conducir una investigación de ver qué es lo que necesita el usuario, qué es lo que se necesita para esas pantallas o para ese sistema de información, de tal manera que yo pueda construir entonces un modelo, que es lo que ustedes hicieron hoy, ¿verdad? Construyeron ese modelo, refinaron ese diseño, identificaron las brechas entre el diseño y lo que me dio la investigación de lo que quería mi usuario y implemento esos hallazgos. O sea que digamos que esta es la primera de las fases. O sea, la fase de analizar a las personas, analizar las necesidades que tiene la gente, analizar las necesidades que tiene de ese manejo de la información. Luego, ya tenemos el diseño, ¿verdad? No sé si tienen alguna duda con respecto al análisis. Si voy muy rápido, me dicen ustedes. Lo que pasa es que yo me emociono y siempre hablo muy rápido. ¿O sí se está entendiendo? Sí, que todo bien. ¿Todo bien? Va. Listo. Entonces, sigamos entonces en el diseño. Entonces, en el diseño es un proceso interactivo, ¿verdad? Un proceso donde teníamos y el mismo libro de Pressman lo menciona, ¿verdad? O sea, el mismo libro de Pressman dice, miren, hay una capa muy delgada entre lo que es entre lo que es el análisis y el diseño de la interfase, ¿verdad? Digamos, aquí lo que nosotros decimos es, ya diseñando la interfase, lo que tenemos que hacer es lo mismo, ¿verdad? O sea, hacer un user research, o sea, una investigación con el usuario que trate de iterar varias veces y validar las ideas que tiene ese usuario, hacer el diseño, ¿verdad? Ver, digamos, si hay algún problema con el diseño, construirlo y después validarlo contra lo que dice el usuario. Digamos que es el mismo enfoque que vimos un poquito antes en el análisis, solo que puesto ya a nivel de diseño de la interfaz. O sea, aquí ya aquí en el anterior era ver qué necesidades había. Aquí ya es construir o estar estableciendo esa interfaz de usuario. No sé si miran la diferencia, o sea, no sé si me doy a entender con la diferencia entre las dos, entre el análisis y el diseño. Porque ni yo mismo me entendí. Sí.
¿sí? O sea, digamos, en el análisis miro las necesidades de la gente, todavía no he diseñado nada, todavía no he plasmado eso en una interfaz de usuario, y aquí sí lo estoy plasmando, pero de todos modos tengo que validarlo contra ese usuario, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que, digamos, estaba tratando de mencionarles, ¿verdad? O tratarles de explicarles. Aquí es donde uno realiza el prototipo y se lo muestra al usuario. Así es, exactamente. Exacto, así es. O sea, aquí ya lo hizo. En el anterior todavía no lo ha hecho. En el anterior, en el análisis, solo es recopilar qué es lo que quiere el usuario, ¿verdad? ¿Sí? Y por aquí Google dice que ellos hacen un proceso de 5 días, ¿verdad? Un sprint, digamos, para quienes les gusta Scrum y les gustan las metodologías ágiles, ¿sí? Dice que ellos para hacer su user experience hacen un proceso de sprint de 5 días, ¿verdad? Y cabalmente dice que toman un día por cada una de las fases que están ahí, ¿verdad? Donde lo primero que hacen es entender qué es lo que se necesita para diseñar de la user experience, hacen un sketch o esquematizan eso, ¿verdad? Luego deciden qué es lo que van a hacer, ¿verdad? Prototipan eso y después lo validan contra el usuario. Esto es un poquito lo que se menciona acá, ¿verdad? O sea, miro qué es lo que quiere el usuario, lo diseño, lo construyo y voy validando, ¿verdad? Eso, digamos, eso es un esquema que usa Google, ¿verdad? Para sus users, para su user experience, ¿verdad? O sea, digamos, un proceso bastante sencillo y bastante rápido, ¿verdad? O sea, ellos en 5 días supuestamente sacan eso, sacan un diseño de usuario, ¿ya? Entonces, creo que eso es lo que tenía para hoy, usted, ¿no? Sí, gracias. Los diseños de Google todos son blancos. Sí, exacto, sí, todos son así, son bien así, a veces son bastante sencillos, ¿verdad ustedes? Sí. No sé si ustedes se fijan de que, ¿verdad? Que son, digamos, tiene lo básico, no va a tener ni más ni menos. O sea, lo básico. Sí. ¿Verdad? Entonces, bueno, y les muestro acá, digamos, bueno, ya esta presentación obviamente ya está en la clase 5 o en la unidad 5, ahí está la presentación, pero también ahí les dejé un material que voy a ver si lo tengo, voy a dejar de compartir esto. Está acá, voy a compartir esto. ¿Dónde está ese documentito? Aquí está. Entonces, digamos, lo tomé del libro de Pressman, el que estoy utilizando. Qué lástima que no lo puedo, fíjense que es un problema porque no lo puedo copiar. Es un libro que compré en línea, o sea, es el libro de Pressman, pero la última edición, ¿verdad? La última edición en inglés, ¿verdad? Entonces, pero no me deja copiarlo, hombre. Entonces, pero me pareció muy interesante esto, digamos, este es la explicación de las fases de Google, ¿ya? Entonces, eso también se los puse en el material de aprendizaje de la clase, por si quieren leerlo, ¿verdad? Entonces, también es, digamos, es como material complementario para que ustedes puedan ir viendo un poquito más de esa experiencia de usuario de esta gente, ¿verdad? ¿Sí? Y que como bien dice, no me acuerdo quién me lo mencionó ahorita, que sí, son blancos y bien sencillos, ¿verdad? O sea, la interfase de, ¿cómo se llama esto? De esta gente es de las más simples que hay, pero funciona, ¿verdad? O sea, al final de cuentas funciona, ¿sí? ¿Dudas, preguntas, comentarios? De momento no. ¿No? Muy bien. Bueno, entonces eso es lo que tenía yo para el día de hoy, ¿verdad? El día miércoles, entonces se preparan los siguientes grupos, ¿verdad? O
con las exposiciones, voy a poner aquí, estas fueron las exposiciones del 24, 26 y 31 de agosto van a ser. Ok, listo. Entonces, digamos que se preparan los otros 4 grupos, ¿verdad? Que les toca el día, que sería los grupos del 5 al 8, ¿verdad? Si quieren proyectos, solo para que miren que estén sabidos. ¿Dónde están? Creo que estaba acá. ¿Grupo América en qué grupo está, Inge? ¿Perdón? El Grupo América. El Grupo América ya está, es el 11. Es el último. Entonces, digamos, ahorita el miércoles pasan Comunicaciones, Borussia, Benfica y Cruz Azul. Y para el otro lunes, para el lunes 31, pasa Barcelona, pasa Milan y pasa América. Ah, bueno. ¿Ya? Nítido. Sí, o sea que son 4, lo traté de dejar 4-4-3 para que, digamos, también nos pegue contra las clases que tenemos que tener de esta parte de User Experience, ¿verdad? Ok. Bueno, entonces, digamos, eso sería para el día de hoy. No sé si tienen algún otro comentario que quisieran hablar. ¿Cómo les pareció la experiencia de hacer sus pantallas? Pregunto. En lo personal, ¿Sí? como no soy de los que combina colorcitos, a mí sí no me gusta hacer ese tipo de cosas, prefiero estar haciendo el backend que en frontend, pero bastante interesante. Sí. Puro Pascal. Sí, ¿verdad? Sí, hombre. Sí, sí. Sí, a veces a nosotros lo que pasa es que saben cuál es el problema, que nosotros, nuestra carrera de ingeniería en sistemas es una carrera como muy de cosas prácticas, ¿verdad? Entonces, cuando nos ponen a hacer cosas de creatividad, como que nos sacan de nuestro ambiente natural, digámoslo así. Como ¿Sí? muy fría y poco humana, dice usted, ingeniero. Algo así, ¿verdad? Sí, un poco. Yo siempre le decía a mis jefes, bueno, yo te voy a hacer ese sistema, pero a mí sí no me interesa el color, con que sea blanco y negro, la cosa es que funcione, así como lo que... Sí, es que, por eso les digo, pero lo que pasa es que el problema después de eso es lo que mencionábamos, ¿verdad? Que no digamos, principalmente ahorita esta gente de Millennial y Centennial son piquis ustedes, son así, pero bien, ¿cómo les dijera yo? Como muy orientados a todo ese tema de que las cosas tienen que ver bonitas para que les agraden, y si no les agradan, pues entonces las desechan, ¿verdad? Entonces, creo que vamos a tener que recibir clases de creatividad, ¿verdad? En algún momento. Pero bueno, espero que les esté sirviendo. Entonces, espero que digamos, todas estas cosas que les estamos dando ahorita, pues sean útiles no solamente para acá, sino para su vida profesional, ¿verdad? Ustedes, que eso es lo que se busca también en este tipo de cursos. Entonces, no habiendo nada más que hacer constar, pues me despido y nos miramos el miércoles con los grupos del 5 al 8, ¿verdad? Feliz noche, Inge. Feliz noche. Vaya pues, feliz noche, jóvenes. Vaya pues, feliz noche. Que estén bien. Feliz noche, ingeniero. Feliz noche. Feliz noche, Suseli. Feliz noche, Esdras. Noches, Inge. Noches, José. Feliz noche. Feliz noche, no sé quién me habló, pero feliz noche. Wilson, creo que fue, ¿verdad? Feliz noche, ingeniero. Feliz noche, Carlos.